Capítulo 11. Separación de poderes. En los estados democráticos modernos, para evitar la dictadura de Estado, se establece la separación de poderes. Quizás mucha gente piense que nada tiene que ver una cosa con otra, pues en la democracia lo importante es votar y no comprende la relación que pueda existir entre una democracia, la separación de poderes y una dictadura de Estado. Sin extendernos mucho, digamos que si la persona que es elegida democráticamente presidente del gobierno puede hacer lo que le dé la gana, sin ningún tipo de control, nada le impide anular a los que le critican, suprimir la libertad de prensa cuando no le favorece y, en definitiva, comportarse como un auténtico dictador e imponer su voluntad. Que no sería la primera vez que pasa una cosa así, gobernante elegido democráticamente que se transforma en un dictador. Pues bien, para evitar que un gobernante elegido democráticamente se transforme en un dictador, se establecen una serie de medidas y entre dichas medidas destaca la separación de poderes. Pero, ¿qué es la separación de poderes? Uno puede decir que los poderes del Estado son tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y que la separación de poderes consiste en que el poder legislativo, donde están los representantes del pueblo, legisla; el poder ejecutivo, que preside el presidente del gobierno, gobierna; y el poder judicial, formado por jueces y tribunales, juzgar el cumplimiento de la ley. Pero lo expuesto, aunque cierto, no refleja que debe entenderse por separación de poderes en un Estado democrático, pues lo expuesto únicamente refleja una mera distribución administrativa de funciones entre tres instituciones del Estado. Repetimos, lo dicho sin más, únicamente refleja una mera distribución administrativa de funciones entre tres instituciones del Estado. En un Estado democrático, la separación de poderes tiene una función de control. Repetimos, en un Estado democrático la separación de poderes tiene una función de control y la distribución administrativa de las funciones que realiza cada poder del Estado, legislar, gobernar y juzgar, constituyen meras herramientas para ejercer ese control. Es decir, la finalidad de la separación de poderes es el control entre sí de los tres poderes del Estado, a fin de evitar la dictadura de los políticos, y esa es su verdadera razón de ser. Por lo tanto, la mera distribución del trabajo, legislar, gobernar, juzgar, entre los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, si no lleva implícito y no se ejerce la función de control, que es la esencia y la razón de ser de la separación de poderes, es una engañifa democrática. Y esta es una de las múltiples engañifas que cometen los políticos. Se respetan las formas, unos legislan, otros gobiernan y otros juzgan, pero no ejercen la función de control encomendada, y así hacen ver a la gente que viven en democracia mientras ellos hacen lo que les da la gana, ya que nadie les controla. O dicho con otras palabras, los políticos se enriquecen y el pueblo languidece. Eso sí, todo ello de forma muy democrática. Esta función de control que representa la separación de poderes se comprenderá mucho mejor si se aborda el tema desde distintos puntos de vista. Separación de poderes. Breve reseña histórica. Para comprender bien cuál es la función e importancia de la separación de poderes, es necesario hacer una breve reseña histórica, y para ello hablaremos de Montesquieu y de las Cortes de León de 1188. Montesquieu. La teoría de la separación de poderes, tal como la entendemos hoy en día, tiene su origen en la obra de Montesquieu, El espíritu de las leyes, año de 1748. Entendía Montesquieu que en cada estado existían tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Con el primer poder, el legislativo, se hacen las leyes y también se modifican o derogan las ya existentes. Con el segundo poder, el ejecutivo, se hace la guerra o la paz y se establece la seguridad. Con el tercer poder, el judicial, se dilucidan las contiendas entre particulares y se castigan los crímenes. Y sintetizando la idea de Montesquieu, podemos decir que la función que ejerce la separación de poderes en un Estado democrático es el control entre sí de los tres poderes del Estado.
El poder legislativo legisla, pero hagan las leyes que hagan, ello no le da poder alguno al legislador, porque ellos no aplican las leyes que hacen. Ellos no juzgan ni mandan. El poder ejecutivo, es decir, el gobierno, gobierna y manda, pero no puede hacer lo que quiera, porque está sometido a las leyes que hace el poder legislativo. Y para garantizar que el gobierno cumple la ley, está el poder judicial, que vela por el cumplimiento de la ley y castiga al infractor. Lo expuesto impide al gobierno hacer lo que quiera. El poder judicial verifica si se ha cumplido la ley y castiga al infractor, pero ello no le da al Poder Judicial ningún poder sobre personas concretas, pues no dicta las leyes que le permiten castigar a las personas que le infringen. Si el Poder Judicial dictara sus propias leyes, podría dictar leyes para castigar a quien quisiera. Por último, hemos de decir que Montesquieu consideraba que si los tres poderes del Estado residen en una misma persona o grupo de personas, notables, políticos o el grupo que sea, todo estaba perdido, es decir, no había democracia. Cortes de León de 1188, el primer parlamento representativo y de control. En el Reino de León, en la época del rey Alfonso IX, la situación del reino era muy difícil, pues, además de la guerra de la Reconquista, existían fuertes tensiones internas. Es por ello que el rey Alfonso IX, para afianzar el reino, convocó a Cortes en 1188, con la participación no solo de los estamentos de la nobleza y el clero, sino también con la participación del estamento ciudadano que comprendía tanto a los representantes de los mercaderes y artesanos de las ciudades como a la gente que trabajaba en las tierras de realengo. Pero la participación del estamento ciudadano no era la única peculiaridad de estas cortes, siendo de resaltar que las cortes de 1188 no tenían un carácter meramente consultivo, sino que además representaban un instrumento de control del rey, estableciendo delimitaciones a las prerrogativas del rey, es decir, control del rey. B. El rey no puede entrar en guerra sin haber oído a todos los que le deben dar consejo, lo que significa que incluso en aquellas prerrogativas que eran exclusivas del rey podían estar condicionadas, es decir, control del rey. C. Los decretos acordados en dichas cortes tenían un carácter general y eran de obligado cumplimiento para todos, pueblo, nobles, clérigos e incluso rey, es decir, control del rey. Y D. Se pretende restaurar un orden público y social, aplicando la justicia con transparencia judicial y garantías procesales, que las querellas se resuelvan ante la justicia y no se atente contra la propiedad privada. Es importante dejar constancia de que las Cortes del Reino de León del año 1188 están incluidas por la UNESCO en el registro de la memoria del mundo, como el parlamento más antiguo de la tierra en el que participó el pueblo, y que se tiene constancia por escrito. ¿Por qué se dice que las Cortes del Reino de León del año 1188 fue el parlamento más antiguo del mundo? Pues porque en dichas Cortes ya concurrían los requisitos esenciales de un parlamento como son: 1. Concurría el estamento ciudadano. Las personas que formaban el estamento ciudadano no estaban allí en nombre propio, sino en representación de los mercaderes, artesanos y labriegos. La representación ciudadana, en su condición de representantes, tenía capacidad para negociar y para llegar a acuerdos en nombre de sus representados. 2. Las Cortes no tenían un carácter meramente consultivo del rey, sino que era un órgano de control del rey y, por extensión, de los estamentos privilegiados del reino, nobleza e iglesia. Se trataban temas de carácter general y temas que afectaban a todos, y lo que allí se acordaba era de obligado cumplimiento para todos, incluido el rey. Se decretan normas de convivencia social, se promueve la restauración del orden público, no atentar contra la propiedad privada, resolver las querellas ante la justicia, etc. Ahora bien, ello no significa que estemos ante un parlamento democrático como lo entendemos hoy en día, pero sí que ya concurren los dos requisitos esenciales para ser considerado un auténtico parlamento: representación del pueblo y función de control. Nota: se denominaban tierras de realengo
a aquellas tierras que pertenecían al reino y dependían directamente del rey. Ello no significaba que el rey fuese el dueño de la tierra, ya que la tierra era propiedad del propio labriego. Eso sí, el labriego tenía que contribuir a los gastos del reino. Las otras tierras correspondían a los feudos y la representación correspondía al señor del feudo, ya fuese noble o eclesiástico. En estos casos, la tierra era del señor feudal, quien permitía al agricultor cultivar la tierra a cambio de una cuota de la cosecha. Separación de poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy en día, al hablar de separación de poderes, todo el mundo entiende que nos estamos refiriendo al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Como se ha dicho, la finalidad de esta separación de poderes es que cada poder del Estado esté controlado por los otros dos poderes y así evitar lo que se ha denominado dictadura de Estado. Ya tenemos el motivo por el cual se establece la separación de poderes y ahora cabe preguntarse el porqué de esta clasificación o nomenclatura de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ello está determinado por la función que ejerce. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el gobierno y se denomina poder ejecutivo porque es al gobierno a quien corresponde ejecutar el mandato del pueblo, es decir, quien tiene que cumplir y hacer cumplir el mandato del pueblo. De ahí que al gobierno se le denomine poder ejecutivo. Poder legislativo. El poder legislativo es el Parlamento y se denomina poder legislativo porque es al Parlamento a quien le corresponde legislar, es decir, hacer y aprobar las leyes. El motivo por el cual se le atribuye al Parlamento la potestad de legislar podemos decir que es doble. Por un lado, porque si las leyes son las normas de convivencia democrática del pueblo, es lógico que corresponda a los representantes del pueblo su aprobación. Por otro lado, si las leyes obligan a todos, incluso al gobierno, la aprobación de las leyes por los representantes del pueblo es una forma de control del gobierno. Efectivamente, si el gobierno está sometido a la ley y las leyes las aprueba el Parlamento, puede decirse que es una buena forma de controlar al gobierno y evitar de esta forma que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana, es decir, la dictadura de Estado. Poder judicial. El poder judicial lo son los jueces y tribunales de justicia y su función es verificar si se cumple la ley cuando se pone en su conocimiento un hecho que puede infringir la ley y en caso de ser cierto castigar al infractor. Por lo tanto, si se pone en conocimiento del Poder Judicial que el Gobierno o cualquier institución del Estado no cumplió la ley en un caso concreto, la función del Poder Judicial es verificar si ello es así y si así fuere, exigir que se cumpla la ley y en su caso castigar al gobernante. Por lo tanto, al Poder Judicial le corresponde verificar el cumplimiento de la ley y castigar a quien la infringe. Por lo expuesto, es evidente que el Poder Judicial es un garante de la legalidad y la convivencia democrática. Democracia, partidocracia y autocracia. Esta fórmula de la separación de poderes, al conseguir mantener un equilibrio entre los distintos poderes del Estado, ha permitido que las democracias pudieran desarrollarse y al pueblo ejercer su potestad soberana. Ahora bien, esta fórmula de la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ya no consigue en algunos países mantener el equilibrio de poderes y ejercer la función de control, y aunque formalmente se respeta la separación de poderes, la gente es consciente de que la democracia no funciona, que los políticos hacen lo que le da la gana y que el ciudadano no manda. Quien manda son los políticos. Por lo tanto, ya no hablamos de democracia, sino de partidocracia. En otras palabras, la gente es consciente de que formalmente hay una democracia, pero constatan que los políticos no actúan en beneficio del pueblo, sino que el político actúa según el mandato que recibe del partido político y en beneficio de los propios políticos. Esto es lo que se denomina partidocracia. Otros dicen partitocracia, pero es lo mismo. Autocracia. Podemos definir la autocracia como aquella forma de gobierno en el cual manda una sola persona sin ningún tipo de control. Uno se preguntará cómo se pasa de una democracia a una partidocracia y se termina en una autocracia, sin modificar las formas democráticas. Muy fácil.
En los partidos políticos quien manda es el presidente del partido y es el partido político, con su presidente al frente, quien designa a los representantes del partido. La gente en las elecciones generales no designa a los representantes, sino que, cuando vota, elige al partido que quiere que le represente y acepta a los representantes designados por el partido. De esta forma tan simple hemos pasado de una democracia representativa a una democracia de partidos o partidocracia. Llegados a este punto, nos encontramos que los representantes designados por los partidos políticos siguen el mandato del partido, es decir, están a las órdenes del partido. Y si tenemos en cuenta que el partido está a las órdenes de su presidente, no se necesita mucha imaginación para darnos cuenta que de esta forma tan simple podemos pasar de la partidocracia a la autocracia. En resumen, sin modificar las formas y normas democráticas, hemos pasado de una democracia representativa a una partidocracia y de una partidocracia pasamos a una autocracia. Este tema también será tratado al hablar de los partidos políticos. Reflexiones de Montesquieu. Es interesante reflejar aquí lo que ya decía Montesquieu en 1748. Si el poder legislativo y el poder ejecutivo residen en una misma persona, desaparecería la libertad y daría lugar a la tiranía, pues el gobernante dictaría leyes a su antojo para poder hacer lo que quisiera. Si el poder ejecutivo y el poder judicial residen en una misma persona, también desaparecería la libertad, en este caso sería la libertad personal, y también daría lugar a la tiranía, pues el gobierno juez ejecutaría sus propias decisiones sin control y no sabríamos si está actuando de conformidad con la ley o de forma arbitraria. Si el poder judicial y el poder legislativo residen en una misma persona, también desaparecería la libertad y daría lugar a la arbitrariedad, pues se dictarían leyes para aplicar a personas concretas. Y si los tres poderes del Estado residen en una misma persona o grupo de personas, notables, políticos o el grupo que sea, todo estaría perdido. Separación de poderes y partidos políticos. Uno de los factores que han influido en la degradación de la democracia en España y que lleguemos al punto de que la gente piense que lo que existe es una dictadura de partidos en vez de una democracia representativa es el tema de la separación de poderes. Hoy en día estamos ante lo que podemos denominar democracia de partidos o partidocracia, y conforme se ha ido consolidando esta democracia de partidos, se ha ido degradando la separación de poderes y, en definitiva, la democracia. ¿Qué pasa con la democracia de partidos que degrada la separación de poderes? Es muy fácil de explicar. Los ciudadanos ya no votan a los políticos de una u otra ideología, sino que votan a un partido político de una u otra ideología. Vistas las cosas así, pasemos ahora a hablar de los distintos poderes del Estado. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el gobierno y quien manda en el gobierno es el presidente del gobierno. Pues bien, si los ciudadanos eligieron a un partido político, el partido político pondrá como presidente del gobierno a la persona que manda en el partido, es decir, al presidente del partido. Por lo tanto, el presidente del partido gobernante es a su vez el presidente del gobierno. Poder legislativo. El partido que preside el gobierno es aquel que ha tenido más votos y, por lo tanto, mayor representación parlamentaria. La función del Parlamento es legislar y esta función legislativa del Parlamento tiene una finalidad de control y en última instancia controlar al gobierno. Es decir, la finalidad del Parlamento es controlar al gobierno. Dicho esto, ¿qué ocurre con una democracia de partidos? El presidente del partido político es quien manda en el partido político y, por lo tanto, en la práctica de los partidos políticos, es el presidente del partido político quien toma las decisiones y determina quiénes van a ser los candidatos de su partido en las listas electorales. Obsérvese que no es el ciudadano quien elige al candidato, sino el partido político. Por lo tanto, en la práctica, ante quien rinde cuentas el candidato es ante su partido y, en definitiva, ante el presidente de su partido, y no ante el ciudadano. Ello se traduce en obediencia al partido y al presidente de su partido. Por lo tanto, si los candidatos del partido elegidos democráticamente, es decir, los miembros del Parlamento, obedecen al presidente de su partido, que a su vez es el presidente del gobierno, el control que debería ejercer el Parlamento sobre el gobierno no existe, ha desaparecido. Es más, de esta forma, es el gobierno quien controla a los parlamentarios.
y de esta manera el Parlamento ya no ejerce la función de control sobre el gobierno y los políticos que gobiernan pueden hacer lo que les dé la gana con total impunidad. Poder judicial. Uno siempre tiene la esperanza de que el Poder Judicial, es decir, los jueces y tribunales de justicia, al menos puedan controlar los desmanes de los políticos exigiendo el cumplimiento de la ley. Difícil misión cuando las leyes están hechas para beneficio de los partidos políticos, es decir, de los políticos, pues que se cumpla la ley no es sinónimo de justicia. Pero, por si eso fuera poco, aún encima los políticos son los que designan o proponen a los candidatos de los órganos de representación del Poder Judicial y, por lo tanto, designarán a aquellas personas que les sean más afines y, en consecuencia, se genera una cierta afinidad con el partido político. No es de extrañar, por lo tanto, que al hablar de los representantes del Poder Judicial se diga: este fue designado por tal partido, este fue designado por este otro partido, este fue designado por aquel partido, y así todos. Que ellos así lo reconocen los propios partidos. Los partidos políticos justifican este comportamiento con la manida frase de: no hay nada más democrático que sean los representantes del pueblo, es decir, ellos, los políticos, quienes elijan en este caso, a los representantes del Poder Judicial. Al final de este libro, el lector será plenamente consciente que el político que justifica esta forma de actuar no es un demócrata. El Parlamento como sistema de control. Como hemos visto, el Parlamento nació históricamente como un sistema de control. Recuérdese las Cortes de León de 1188. Y con esta misma finalidad lo recogió Montesquieu en su teoría de la separación de poderes, el espíritu de las leyes. Sin embargo, por todo lo expuesto queda claro que hoy en día el Parlamento no ejerce esta función de control y no solamente no ejerce como debería la función de representación y control, sino que los partidos políticos utilizan al Parlamento para blanquear su conducta y perjudicar sin más al partido contrario, sin importarle las consecuencias negativas que ello pueda tener para el pueblo.